marzo del año 2023 se publicó en nuestro país la Ley 21.545. Esta ley establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en los ámbitos de salud, educacionales y sociales. La ley contiene 25 artículos, sumándole 4 artículos transitorios que van a servir como puente para la transición entre el estado en el que estaban las cosas hasta antes del 10 de marzo, hasta cómo deben estar dependiendo de lo que digan estos artículos. En primer lugar, la ley busca establecer su propio objetivo, su propio norte. De esta forma nos dice que esta ley tiene por objetivo asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de tanto niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que tengan la condición de trastorno del espectro autista. De esta forma busca la ley que además se elimine cualquier forma de discriminación, que se promueva un abordaje integral de estas personas en todos los ámbitos de los cuales la propia ley busca establecerse y concientizar a la sociedad en general sobre esta temática. Dentro de las cosas interesantes que hace el primer artículo de esta ley, aparte de describir el objetivo propio de esta normativa, es especificar que el trastorno del espectro autista es un neurotipo genérico que abarca todo el ciclo vital de las personas que lo presentan. Con neurotipo, lo que la ley busca definir son todos los neurodesarrollos que existen dentro de la diversidad humana. Cada cerebro de cada persona tiene un desarrollo distinto, independiente de si presenta o no una condición, trastorno o síndrome. De esta forma, lo que busca decir la ley es que el trastorno del espectro autista es un neurotipo más de los existentes dentro de la diversidad humana, y de esta forma, quizás no tan directamente como lo hará más adelante en su articulado, establecer la ley que el principio o el paradigma de la neurodiversidad es completamente aplicable dentro de nuestra normativa. En su segundo articulado, la ley busca definir en términos muy amplios qué significa que una persona presente la condición TEA, y además trata de incluir dentro de las definiciones legales y darle cierta protección a las personas que cuidan a aquellas personas que tienen esta condición. Así las cosas, en primer lugar, define la ley que una persona con trastorno del espectro autista es aquella que presenta un neurodesarrollo diferente o diverso al típico o al tipificado en las normas que establecen este tipo de neurodesarrollos, y el cual se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con los entornos, así como también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Respecto de esto, la ley no solamente hace eco de lo que dice en el Manual de Diagnóstico y Estadística Médica de los Trastornos Mentales, sino que además suma a esto el concepto de interacción con el entorno, que es propio de la definición biosocial de discapacidad. Suma entonces estos dos conceptos a la ley para entender que el trastorno del espectro autista no solamente importa en cuanto a sus características, sino que también es relevante cuando se establece que nuestra sociedad en conjunto hace que estas diferencias respecto de los neurodesarrollos típicos choquen y se vean como una discapacidad. Aquí además, en este mismo artículo, la ley nos dice que el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo, alejándose un poco de la palabra trastorno, la cual ha sido bastante discutida por la comunidad autista, tanto por las agrupaciones como por las personas que hablan sobre autismo, ya que la palabra trastorno, en alguna de sus acepciones, viene a significar que existe un estado natural de las cosas, ese estado cambia, se trastorna, para utilizar la misma palabra, y todo esto conlleva a pensar de que existe un estado normal y de que ese estado normal puede cambiar, y al cambiarse también puede revertirse, teniendo entonces presente la palabra trastorno el antiguo bagaje que se tenía respecto del autismo como una enfermedad o como un trastorno que se adquiría debido a diferentes factores que eran posteriores al nacimiento. La segunda definición que entrega esta ley es la de persona cuidadora de una persona con trastorno del espectro autista. Se entenderá por cuidador o cuidadora a toda persona que, de forma gratuita o remunerada, proporciona asistencia o cuidado, sea temporal o permanente, para realizar actividades de la vida diaria a una persona con discapacidad o dependencia,
estén o no unidas por un vínculo de parentesco. Esta definición contenida en el artículo 5º Quater de la Ley 20.584 es la que es plenamente aplicable para el concepto de persona cuidadora de una persona con trastorno del espectro autista, según este propio artículo de la ley, y viene a referirse un poco a lo que ya estaba establecido para cuidadores dentro de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente.